Hola, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a continuar con la elección bajo incertidumbre y vamos a ver concretamente el comportamiento respecto al riesgo. Ya vimos en el vídeo pasado que obteníamos una función de utilidad esperada según la conjetura de Bernoulli. Von Neumann Morgenstern en el siglo XX lo desarrollan y lo teorizan. Entonces obtienen la función de utilidad esperada. ¿Cuál era la intuición? Pues que los individuos lo que les importa es la utilidad que le proporcionan las pérdidas y las ganancias de una lotería. Por tanto, los individuos transforman en utilidad los resultados de la lotería. Y eso es el criterio por el cual los agentes se van a regir a la hora de la elección de distintas loterías, distintas situaciones de elección de consumos con incertidumbre. Vimos que una lotería era un conjunto, un vector de pagos, x1, x2, xn, con las probabilidades asociadas. De tal forma que la media de esa lotería, el valor medio, la esperanza de esa lotería, el valor esperado de la lotería, es igual al sumatorio de los productos de las probabilidades por los premios. Si tenemos una lotería que produce 50 con una probabilidad de un medio y menos 50 con la probabilidad de un medio, lo que tendríamos es que el valor esperado de esa lotería sería 0, por ejemplo. La función de utilidad esperada la vamos a definir como es la esperanza de la utilidad de una lotería, la lotería X tilde. Entonces eso, ¿qué es? La media ponderada, la esperanza de las utilidades de los respectivos premios, de las utilidades que generan los respectivos premios al individuo. Es decir, es el sumatorio desde I1 hasta n grande o n de gamma sub i multiplicado por u sub x de i. Esa sería la utilidad esperada. Bien, gráficamente, ¿qué significa eso? Pues vamos a representarlo gráficamente. Si tenemos una función de utilidad en donde aquí tenemos la riqueza, por ejemplo, y aquí tenemos la utilidad, vamos a suponer que es de esta forma. Y tenemos una lotería en donde te proporciona riqueza con V. Vamos a suponer que hay dos premios con las probabilidades asociadas. Si tenemos V1 y V2, estos serían la riqueza que se generaría después de la lotería. Esta es la riqueza que se generaría con los premios de la lotería, V1 y V2. Entonces lo que tenemos aquí es, esto sería U de V1, U de V1 y esto sería U de V2. ¿Qué es lo que tenemos? Que la utilidad esperada lo que nos está diciendo es la combinación lineal convexa entre este punto y este punto. Si tenemos, como digo, dos premios únicamente, entonces lo que tenemos es que la esperanza de la utilidad sería igual al sumatorio, suponiendo que es un medio. Lo que tendríamos es, suponiendo por ejemplo que la lotería fuera un medio de la utilidad de V1, la riqueza en el caso malo, más un medio de la utilidad que provoca la riqueza en el caso bueno. Bien, entonces aquí tenemos la utilidad de V1 y aquí tenemos la utilidad de V2. Entonces, si trazamos la recta que los une, tendríamos esta recta y entonces el valor de la utilidad esperada sería, este valor sería el de la esperanza este valor sería la esperanza de los premios, la esperanza del juego, que sería E de V tilde, la esperanza, y lo que tendríamos aquí, el valor de la utilidad esperada, este valor. Este valor es el valor de la utilidad esperada. Esto sería la
la esperanza de la utilidad. Esto sería para los premios un medio, para las probabilidades un medio, que estaría aquí en el medio. Por ejemplo, si esto es 10 y esto es 30, pues esto sería 20. Si tenemos que esto cambia a un cuarto, tres cuartos, lo que tendríamos es que se ponderaría más la mejor situación. Estaríamos tal que por aquí. Si fuera al revés, estaríamos tal que por aquí. Si estuviéramos en un juego cierto, es decir, que la probabilidad de V1 fuera 1 y la otra 0, estaríamos en este punto únicamente. Si fuera al revés, si esto fuera 1 y esto 0, estaríamos en este punto. Entonces, para las distintas probabilidades que se pueden formar, de tal forma que la suma es igual a 1, lo que tenemos es este segmento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el valor de la utilidad será uno determinado. Luego vamos a ver un ejemplo. ¿Y cuál es el valor de la utilidad cierta del valor esperado del juego? Este sería el valor esperado del juego. ¿Cuál sería? Gráficamente. Pues gráficamente lo tenemos aquí. Si prolongamos esta línea, lo tendríamos hasta aquí. Este sería el valor de la utilidad cierta del valor esperado del juego. Es decir, esto sería U de la esperanza de W tilde. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el individuo, si tiene esta función de utilidad, U de V, de esta forma, que crece pero menos que proporcionalmente con la renta, con la riqueza, lo que tenemos es, y que es creciente, evidentemente, tal como vimos que esta función es cóncava en el vídeo pasado. Es decir, que cualquier recta que une para un conjunto dado, o para el dominio, si es un conjunto convexo, si la función es cóncava, eso significa que para todo par de puntos del dominio, la recta que une a esos dos puntos está por debajo del valor de la función. Es decir, la función está por encima. Entonces, esta función es una función cóncava, en este caso que hemos dibujado. Bien, pues decimos que un individuo es averso al riesgo si prefiere el valor cierto de la riqueza media proporcionada por la lotería a jugar en la lotería. Ese es el asunto. Este es el valor cierto. Este sería el valor cierto de la lotería. Si le dan el valor cierto de la esperanza de la lotería, del valor medio de la lotería, va a tener esta utilidad, la utilidad que he dibujado aquí en rojo. ¿Y eso qué quiere decir? Que le proporciona mayor utilidad 20 unidades ciertas que jugar a esta lotería, que le proporciona con el 50% de posibilidad de probabilidades 30 unidades y el 50% de probabilidades 10 unidades monetarias. Luego este individuo prefiere 20. Si le dan a elegir, este individuo no juega, es averso al riesgo. Prefiere las 20 unidades monetarias ciertas que jugar al juego correspondiente. Entonces, lo que tenemos aquí es que la utilidad del valor cierto esperado del juego es mayor que la esperanza, es decir, que el valor de la utilidad esperada. Que esto es igual a un medio de U de V1 más un medio de V2. Bien, entonces este individuo rechazará jugar a este juego, porque prefiere, como digo, el valor cierto de la esperanza del juego, del valor medio del juego, a jugar al juego en sí. ¿Por qué? Porque le proporciona mayor utilidad, y esta es la diferencia de utilidad. Entonces, esta función, si tenemos funciones de este tipo, en donde U', por supuesto, es creciente con respecto a la riqueza, U', la derivada es positiva, pero la derivada segunda,
con respecto a la riqueza es negativa. Es decir, si se cumple esto, quiere decir que la función es cóncava. Si la función es cóncava, lo que tenemos, y además si es menor que 0 estrictamente, es estrictamente cóncava. Si la función es cóncava, quiere decir estrictamente, bueno, si pongo cóncava, vamos a suponer que es estrictamente. Si es estrictamente cóncava, lo que vamos a tener es que este individuo es averso al riesgo. Averso al riesgo. Y ya lo discutimos en el vídeo pasado, ¿no? La intuición económica es que la utilidad marginal decreciente en los pagos, que implica pues que los pagos por encima de la media que da el juego proporcionan incrementos de utilidad menores que las pérdidas correspondientes a si nos aparece la peor opción. Es decir, la utilidad que nos provoca las ganancias son menores que los incrementos de utilidad que nos provocan las pérdidas. Por eso esta función es de este tipo y por eso decimos que este individuo es averso al riesgo. Por ejemplo, si tenemos esta función de utilidad, u de v doble es igual al logaritmo neperiano de v doble, bien, y suponemos que el individuo tiene una renta inicial de 100 y juega la siguiente lotería, x tilde es igual a 50 menos 50, estos son los premios con una probabilidad de un medio. Este juego ya vemos que es justo, la esperanza del juego, vamos a ponerlo así, la esperanza de este juego, el valor medio del juego, es igual a un medio por 50 más un medio por menos 50. Esto es igual a 0. Es decir, la esperanza del juego es nula, es un juego justo. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la situación? Pues la situación de renta generada por este juego, la esperanza de la renta que vamos a tener, va a ser media que vamos a tener después de jugar al juego. Si jugamos al juego, el valor del juego es un medio de qué, pues de la renta inicial, vamos a ponerlo así inicialmente, más el pago del juego, más un medio de la renta inicial, menos el pago del juego, más el pago del juego que es menos 50. Entonces, como esto es 100 y esto es 100, lo que tenemos esto es 150, la mitad de 150 es 75 y esto es 100 menos 50 es 50 más 25. Luego nos quedamos en 100, evidentemente. Este sería el valor de la media del juego en términos de renta, que son 100. Luego, si lo dibujamos, si lo representamos gráficamente, esta sería la función logaritmo, entonces lo que tenemos es aquí, tendríamos, en este caso, en el peor de los casos tenemos 50 y en el mejor de los casos tenemos 150. Bien, entonces como la probabilidad es un medio, el valor esperado del juego es de 100. Y por tanto tendríamos el valor esperado, la utilidad cierta del juego, del valor esperado del juego, la utilidad cierta de la esperanza de este juego es igual al logaritmo neperiano de ese valor de la esperanza. Ese valor de la esperanza es 100. Esto sería el logaritmo neperiano de 100, que es 4,61. ¿Y cuánto sería la utilidad? Esta es la utilidad cierta. El juego le proporciona 100 unidades, que sería como no jugar, porque es un juego justo. Le proporciona 100 unidades y le genera 4,61 euros de utilidad. ¿Y cuál es la esperanza de la utilidad? Si juega, ¿qué utilidad va a tener? Si juega, pues va a ser la esperanza de la utilidad de ese juego. Entonces va a ser igual a un medio multiplicado por, tal como hemos definido aquí, un medio, tal como hemos definido la definición general, esta de aquí, un medio
de U de V0 más el premio, 150 más 50, más un medio de la utilidad de V0 menos 50. Como esto es V0 es 100, esto es 150, esto es 50, y entonces tenemos que esto es un medio del logaritmo neperiano de 150 más un medio del logaritmo neperiano de 50. Y esto es igual a 4,46. Luego tenemos que esto es superior a esto, es decir, la utilidad, esperanza del juego, es mayor que la esperanza de la utilidad. ¿Esto qué significa? Que el valor esperado. Esto es si no juega y esto es si juega. Luego, si no juega tiene una utilidad superior a si juega. Este individuo es averso al riesgo. Es capaz de no jugar porque así está maximizando su utilidad. Entonces aquí lo que tenemos es esto. Aquí lo que tenemos es este valor sería igual a 4,46 y este valor sería igual a 4,61. Este individuo es averso al riesgo. Luego, las funciones de utilidad que cumplen esto son las funciones cóncavas, que tengan la derivada segunda con respecto a x o a w, queza, menor que 0 estrictamente. Si eso es así, la función es cóncava, estrictamente cóncava, y el individuo es averso al riesgo. Averso al riesgo. Por el contrario, una persona que sea neutral al riesgo, le es indiferente jugar que no jugar. Es decir, si una persona es neutral al riesgo, se tiene que cumplir que le da igual jugar que no jugar. Es decir, la utilidad le es indiferente. La utilidad que le produce jugar es exactamente igual a la que le produce no jugar. Es decir, que la utilidad del valor cierto de la media del juego es exactamente igual a la utilidad esperada. Por tanto, en este caso, la única posibilidad es que sea una recta. Nuestra función sea una recta. Por ejemplo, la función podría ser w más 2, que es una recta. Entonces, si aquí tenemos w y aquí tenemos u de w, si aquí tenemos 50, aquí tenemos 150, en nuestro juego particular esto es 100, entonces lo que tenemos es lo siguiente. La utilidad de 50, esto es 52, esto sería 152, y el valor de 100, la utilidad que proporciona el valor de 100, sería 100 más 2, que es 102. Esto sería 102. Este sería el valor de la utilidad. Y la combinación lineal convexa entre 52 y 152 para ordenadas y para cisas 50-150 es la misma recta. Veámoslo, es la esperanza de la utilidad sería igual a un medio de la utilidad en 50, que es 50 más 2, más un medio de la utilidad, que es 150 más 2. Entonces esto sería 52 entre 2, 26, y esto sería, que es 76. Y esto es 6 y 6, 12, 7, 8, 9 y una 10. Es 102. Luego tenemos que estos son iguales. Esto es igual. Luego este individuo es neutral al riesgo. ¿Por qué? Porque le da igual no jugar que jugar. Obtiene la misma utilidad, que son 102 unidades. Y por último, un individuo es amante del riesgo. Amante del riesgo si prefiere jugar a no jugar. Entonces, lo que tenemos es que, para este caso, la utilidad que le reporta el valor medio cierto del juego es menor que la utilidad esperada que le proporciona el juego.
Es decir, estas funciones son convexas. Este sería un amante al riesgo. Serían convexas, es decir, que la derivada primera sería creciente, que significa que la derivada segunda es siempre positiva. Sería una función convexa. Entonces, estos individuos prefieren, en este caso, jugar a no jugar. Por ejemplo, podemos pensar que es así. U de W podría ser, por ejemplo, V al cuadrado. Entonces, si tenemos aquí V y aquí U de V, lo que tendríamos es aquí 50, y aquí tendríamos 150, y lo que tenemos es, al ser convexa la función, lo que tenemos es que la recta que une a los dos puntos está por encima. Es decir, el valor esperado, todos estos puntos están por encima, el valor esperado está por encima, para cada V, está por encima de la utilidad cierta correspondiente. Es decir, y aquí para 150, para 100 tendríamos que la utilidad esperada sería la correspondiente, la utilidad esperada, que es superior a la utilidad cierta de 100. Luego este individuo es amante del riesgo. Para el valor esperado prefiere de 100, que es el valor esperado de este juego, prefiere jugar a no jugar. Bien, vamos a estudiar un poco más la aversión al riesgo. Porque los individuos en general son aversos al riesgo, porque si no fuéramos aversos al riesgo, no existirían los seguros, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se puede medir la aversidad al riesgo? Bien, pues sabemos que las funciones cóncavas, las funciones de utilidad cóncavas, es decir, que la derivada segunda es negativa. Las funciones cóncavas son funciones pues que los individuos son aversos al riesgo. Entonces, una medida es la derivada segunda con respecto a la riqueza. Bien, esa sería una medida. Claro, eso dependería de las unidades de utilidad. Es decir, la aversión al riesgo será mayor cuanto mayor sea en valor absoluto la derivada segunda, ¿vale? Cuanto menor sea la derivada segunda, como es negativa, pues cuanto mayor sea en valor absoluto la derivada segunda. Pero claro, la aversión al riesgo no se puede medir exclusivamente por esto, por la segunda derivada, ya que la medida dependería de las unidades en las que se mide la utilidad. Entonces, lo que se hace es normalizar por la utilidad marginal. Entonces podemos dar una medida del riesgo como el coeficiente ρ, que sería menos la derivada segunda de la utilidad marginal de la utilidad marginal, la derivada de la utilidad, dividido entre la utilidad marginal. Una medida de la aversión al riesgo. Una medida de la aversión al riesgo. Esto es, los individuos aversos al riesgo, lo que sabemos es que la derivada segunda es negativa y por tanto lo que tenemos es que el coeficiente de aversidad al riesgo, que por cierto se llama el coeficiente de aversión al riesgo de Arrow-Prout, pues entonces el coeficiente es positivo. Si la derivada segunda de la utilidad es igual a 0, lo que tenemos es que esto sería 0 y entonces el coeficiente de aversión al riesgo sería nulo. Y si la derivada segunda de la utilidad fuera positiva, lo que tendríamos es que el coeficiente es negativo. Esto sería averso al riesgo, esto sería neutral al riesgo y esto sería amante del riesgo. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un individuo que es U de W, tiene esta función de utilidad, que es igual a la raíz cuadrada de 1 más 2W. Depende de la riqueza. Vamos a suponer que la riqueza inicial es de 1000 unidades monetarias. Y tenemos que juega la lotería correspondiente. Juega esta lotería. Es decir,
que esto es igual a 100 menos 100, un medio, un medio. Es decir, puede ganar 100 con probabilidad un medio, perder 100 con probabilidad un medio y parte de una renta inicial de W. 0 igual a 1000. Pues el coeficiente de aversión al riesgo, el coeficiente de Arrow-Pratt sería igual a menos la derivada segunda de la utilidad dividido entre la derivada primera de la utilidad, entre la utilidad marginal. Entonces, vamos a calcular la derivada primera. La derivada primera, esta es una función en raíz, luego esta función es cóncava. Esto lo podríamos poner como 1 más 2w elevado a un medio. Entonces, u' sería igual a 0,5 multiplicado por 1 más 2w elevado a menos un medio y luego, aplicando la regla de la cadena, multiplicado por 2. Entonces, este 2 y este un medio se cancelan y entonces lo que nos queda es esta función de utilidad marginal. Y la derivada de la utilidad marginal, la derivada segunda, sería la derivada de esto. Entonces sería menos un medio, menos 0,5, que multiplica a 1 más 2v doble, multiplicado, elevado a menos un medio más menos un medio menos 1 es menos 3 medios y multiplicado por 2. Este 2 y este 0,5 se cancelan, de tal forma que tendríamos la derivada segunda, esto es negativo, con este menos se cancela, entonces tendríamos 1 más 2w elevado a menos 3 medios dividido entre 1 más 2w elevado a menos un medio. Como tenemos la misma base, lo que tenemos es que esto queda 1 dividido entre 1 más 2w más 2w. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que está el coeficiente de Arrow-Pratt para cada valor de riqueza nos da un valor correspondiente. ¿Y qué es lo que ocurre? Que este valor del coeficiente de aversión a la riqueza disminuye conforme aumenta la riqueza. Para esta función de utilidad, los individuos, cuanto más ricos son, tienen una aversión a la riqueza cada vez menor. Que esto es plausible. Es decir, no es lo mismo jugártela con muy poca renta que jugártela con mucha renta. La aversión al riesgo será mucho menor si tienes una renta muy alta. También depende de lo que juegues, ¿no? De la parte de tu renta de la que te juegues, ¿no? Esto es, por tanto, el coeficiente de aversión al riesgo, que esto es una medida de la aversión absoluta al riesgo. Esto es la aversión absoluta al riesgo. Entonces, como es decreciente la aversión absoluta al riesgo, este tipo de funciones se denominan DARA, decrecientes aversión al riesgo absoluta, es decir, son decrecientes del coeficiente de la aversión del riesgo absoluto. Esto se llama, el coeficiente este es el coeficiente de aversión al riesgo absoluto. Por tanto, lo que tenemos es que para esta lotería, en concreto, este ρ es igual a 1 entre 1 más 2w. Si esto lo particularizamos en 1000, que sería el valor esperado de la renta, entonces esto hay que evaluarlo en el valor esperado de la renta del juego. Entonces esto sería 1 dividido entre 1 más 2 por 1000, que sería un valor en este caso muy pequeño, que sería igual a 1 entre 2001. Por ejemplo, podríamos ver la aversión al riesgo para estas funciones de utilidad. U igual a raíz cuadrada de w, por ejemplo. Esta función de utilidad, si lo hacemos, lo que tenemos es que u' es igual a 0,5 por v elevado a un medio menos 1, que es menos un medio. Y la derivada segunda sería igual a menos un medio
por 1/2, que sería menos 1/4 menos 0,25, multiplicado por v elevado a menos 1/2 menos 1, que es menos 3/2. Entonces lo que tendríamos es que el coeficiente de aversión absoluta al riesgo de Arrow-Pratt sería menos u' entre u, depende de v, entre u'. La derivada segunda dividida entre la derivada segunda, primera. Y esto sería igual a ¿cuánto? Esto sería 0,25 por v elevado a menos 3/2, y esto sería 0,5 por v elevado a menos 1/2. Entonces aquí lo que tenemos es que esto es 0,25 y esto es 0,5. Aquí lo que tenemos, esto es 1 entre 2. Esto sería 1/2. Y aquí tendríamos w de menos 3/2 más 1/2. Nos quedaría el w abajo. Entonces quedaría esto abajo. Este sería el coeficiente de aversión absoluta al riesgo para esta función de utilidad. Pero si tenemos, por ejemplo, la función logarítmica, lo que tendríamos es que u' sería igual a 1 partido entre w. Y u segunda sería igual a menos 1 partido por w al cuadrado. Entonces, el coeficiente de aversión al riesgo en este caso sería igual a menos u segunda. U segunda es menos 1 partido por w cuadrado. Entonces ponemos 1 partido por w cuadrado. Y dividido entre 1 entre w. Entonces aquí lo que tenemos es que esto y esto se cancela. Y lo que tenemos es que esto es igual a 1 entre w. Ambas, fijaos, ambas son decrecientes respecto al nivel de riqueza. Es decir, son daras. Decrece la aversión al riesgo absoluta. Pero, sin embargo, esta es mayor. Esta es mayor. Luego, tiene más aversión al riesgo. Tienen más aversión al riesgo los individuos que tienen una función logarítmica a una función en raíz. Podríamos tener la siguiente función de utilidad. U de w podría ser la función cuadrática de esta forma. Alfa por la riqueza menos beta por la riqueza al cuadrado, siendo alfa y beta positivas. En este caso lo que tendríamos es lo siguiente. Tenemos u' de v. Vamos a tener que esto es igual a la derivada es alfa menos 2 beta v. Y si tomamos otra vez la derivada de esto sería igual a menos 2 beta. Rho es igual a la aversión absoluta al riesgo, sería igual a menos 2b dividido entre alfa menos 2v por w. Es decir, esto es 2 beta dividido entre alfa menos 2b por w. Que esto, como hemos dicho, si suponemos que alfa y beta son mayores que 0, esto es mayor que 0. Luego el individuo es averso al riesgo. Es averso al riesgo. Y por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? La aversión absoluta al riesgo aumentaría conforme aumenta w. Si alfa menos 2 beta por w es mayor que 0. Si esto es mayor que esto, lo que tenemos es conforme aumenta w, esto se va haciendo más pequeño, el denominador se hace más pequeño y por tanto la aversión absoluta al riesgo aumentaría con respecto a w. Entonces ya no tendríamos una dara no, un decremento de la aversión absoluta al riesgo, no sería un incremento, aversión absoluta al riesgo, sería una iara. O sea que las funciones de utilidad, dependiendo de los valores de los parámetros y de la forma que tenga la función de utilidad, puede hacer que el individuo sea averso o no averso al riesgo y que aumente, si es averso al riesgo, que aumente o disminuya la aversidad al riesgo absoluta en función de w. En este caso, si se cumple esto,
tendríamos un incremento de la aversión absoluta al riesgo, que no es un caso muy plausible. Es decir, cuanto mayor es su renta, tienden a que su aversión absoluta al riesgo tienda a disminuir. Y bien, y por último hay otro concepto que es la aversión relativa al riesgo. La aversión relativa al riesgo, que sería ρ relativo, vendría dado, que depende de W, vendría dado por W, la renta que estemos considerando, multiplicado por el ρ correspondiente en W, la aversión absoluta al riesgo. Es decir, esto sería con signo negativo. Esto lo que tenemos, lo que es menos W multiplicado por U segunda de W dividido entre U segunda de W dividido entre U primera de W. Es decir, esto no es más que es la elasticidad. Esto es la elasticidad de la utilidad marginal con respecto a la riqueza. Por ejemplo, a ver, sí, la utilidad marginal es esta. Entonces, si queremos hallar la elasticidad de la utilidad marginal, que lo vamos a llamar así, lo que tenemos es que realizar la parcial con respecto de U' con respecto a W y multiplicado por W dividido entre U', la función. Es decir, esto es la definición de elasticidad. Es decir, en cuanto se incrementa la utilidad marginal ante incrementos porcentuales de la renta en el 1%. Es lo que quiere decir. Es decir, esto es en términos discretos, esto es el incremento de U' dividido entre U' entre incremento de V ante V. Bien, si esto lo pasa, esto es el incremento porcentual de la utilidad marginal ante incrementos porcentuales del nivel de renta. Entonces, aquí lo que tiene en cuenta es cómo varía el riesgo ante incrementos porcentuales de renta. Entonces, esto sí lo tomamos en términos, deshacemos la torre, lo que tenemos es incremento de U' ante incremento de W multiplicado por W dividido entre U'. Y esto es, en términos infinitesimales, esta derivada. Siempre con un menos delante. Entonces aquí lo que tiene en cuenta es, en este caso es relativo, es decir, a cómo se mueve la renta relativamente. Bueno, y esto es igual a, esto es ya directamente U2 de W dividido entre U' de W multiplicado por V, que es lo que hemos puesto aquí. Bien, pues aquí lo que tiene en cuenta es, para la medida de aversión al riesgo, que es relativa, tiene en cuenta la renta relativa. Por ejemplo, para el logaritmo neperiano vimos que la aversión absoluta al riesgo, para el logaritmo neperiano vimos que la aversión absoluta al riesgo es igual a 1 partido por V, era. Para la función de utilidad logaritmo neperiano. Bien, pues la aversión relativa al riesgo, ¿cuál va a ser? Pues la aversión relativa al riesgo, en este caso, va a ser lo mismo, pero multiplicado por V. Es decir, va a ser 1 partido por W multiplicado por V. Y V en el numerador, V en el denominador, es igual a 1. Luego, la aversión relativa al riesgo de la función del logaritmo neperiano es igual a 1, es decir, se mantiene constante. Es una función de utilidad que mantiene constante, conforme aumenta la renta, la aversión relativa al riesgo. Vimos también para la función de utilidad a raíz cuadrada de x,
raíz cuadrada de W, lo que vimos es que la aversión al riesgo, en este caso, la aversión absoluta al riesgo, era igual a 1 partido por 2W. La aversión relativa al riesgo, ¿cuánto va a ser? Pues va a ser 1 partido por 2W multiplicado por W, es decir, 1/2. Va a ser constante con respecto al nivel de renta, la aversión relativa al riesgo. Para la función de utilidad que vimos aquí, lo que tenemos es, bien, ya lo hacemos aquí, en ρ, la aversión absoluta al riesgo era creciente, era averso al riesgo y era creciente respecto a la renta, si se cumplía esta condición. Bien, ahora la aversión relativa va a ser igual a lo que tenemos aquí, 2b dividido entre alfa menos 2 beta w multiplicado por w. Esto es positivo, luego es averso al riesgo y que en términos relativos es también creciente respecto al nivel de riqueza. Sería creciente aversión relativa al riesgo.